¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a otro episodio más de este podcast Sanar. Y hoy tengo el gusto de estar acompañado con Denise Jiménez. Hola Denise, ¿cómo estás? Pero bien, ¿y tú? También bien. ¿Y tú, María? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por aceptar acompañarme y hablar de este tema tan importante. Hemos elegido este tema que es relacionado, está derivado del Día de Muertos que se festeja. El 2 de noviembre. Este 2 de noviembre aquí en México se festeja el Día de Muertos y bueno, hay una particularidad que resalta a nuestro país este día, que vivimos la muerte como pues, diferente a muchos otros países, porque no solo lo vemos como un festejo, acabamos visitando a nuestros muertos en su tumba o en su lecho, bueno, sí, en la tumba, y acaban llevando música, comida, y bueno, también como hay festivales del Día de Muertos. Digo, también existe el Halloween, ¿no? Que pues más o menos, ¿no? Pero al final nosotros tenemos más la tendencia de reírnos de la muerte y de verlo con un enfoque positivo. Pero sí hay que comprender, y vamos a analizar en esta mesa, si gustan y me acompañan, cómo la forma de morir de nuestros ancestros puede trascender de generación en generación y puede tanto ser una liberación y pues, ser buena, como puede generar una carga. Denise. Pues sí, fíjate que este es uno de los temas más sonados en consultas. Ajá. Precisamente porque hay personas que vienen con un montón de enfermedades que son como consecuencia de muertes trágicas del árbol o de situaciones que fueron más dramáticas en su familia, que como dices, pues esto trasciende de generación en generación y que las personas vienen sin ninguna explicación. Que dicen, por ejemplo, en mi familia se ha repetido que a los 20, a los 25 años mueran de forma trágica, accidentados en automóvil o atropellados, o que las mujeres de la familia a tal edad sus esposos se le mueran. Entonces, esto, pues nosotros sabemos que es una repetición del árbol en cuanto a pues ese tipo de fallecimientos, ¿no? Que son cosas que se ocultan, que no se dicen, que quedan en el olvido, y que precisamente lo que se busca es pues encontrar cuál es el duelo bloqueado tanto de la familia, que queda pues todo inconcluso, porque estás de acuerdo que en muertes trágicas todo es como más sorpresivo. Entonces ese tipo de cosas son los que en algún momento pues despiertan, y los que vienen a reparar o a repetir, ¿no? Así es. En las generaciones que siguen. Exactamente. Entonces a veces no nos explicamos por qué el niño se cae tantas veces, o por qué hay tantos accidentes, etcétera, y pues todo esto nos lleva a una búsqueda y un reconocimiento pues de personas que lamentablemente murieron de una forma inesperada, trágica, y pues son eventos a veces muy fuertes que llevan que si esas cosas no las localizamos, pues es algo que puede estar repitiendo y repitiendo durante generaciones. Entonces a ese concepto nosotros le llamamos yacente o síndrome del fantasma. Así es, que nos lleva pues a buscar. María. Bueno, este síndrome o este programa se va heredando y no se logra trascender por el dolor, ¿no? Yo creo que la familia pues vive un gran dolor cuando se vive una muerte, sobre todo cuando es inesperada, y se queda como grabado algo que no puedo superar este dolor de haber perdido a algún familiar o haber perdido un hijo. Y entonces puede ser que este programa sea tan fuerte que se va a quedar de una manera permanente, porque no hay una solución. Debemos de encontrar una solución, y pues la muerte no es una solución, pero tal vez podríamos generar una aceptación, ¿no? Una trascendencia. El otro día escuché contigo una persona que dice: yo aseguro que ahora, que el día de hoy, mi hijo está mejor en donde está, que ya falleció, que aquí, ¿no? De una manera libera esa carga que puede tener el dolor de haberlo perdido. Qué buen punto acabas de tocar, María, porque si tú no acabas aceptando la verdad, la realidad, porque la sanación realmente es la búsqueda, o realmente si queremos tener una sanación, tenemos que generar una liberación. Y en la sanación, en la aceptación, está la sanación, ¿sí? Uh-huh.
En la aceptación está la sanación. Entonces es bien importante comprender que si nosotros tenemos un duelo y ese duelo lo vivimos obviamente con recelo, con no aceptación, esa es la energía la que va a bajar y va a trascender de generación en generación. Tenemos que liberarnos de ese dolor, Denise. Inconscientemente, cuando no nos liberamos de ese dolor, es cuando vienen los yacentes, porque queremos inmediatamente sustituir esa pérdida tan fuerte. Como por ejemplo, te pongo un ejemplo. Imagínate que una chica perdió a su papá en un accidente trágico y era muy apegada al papá. Entonces, en el afán de conectar con él, ella se embaraza tiempo después y le pone a su hijo el nombre de su papá con el afán de recordarlo o que siga el legado. Entonces, como hay un duelo inconcluso, hay un dolor que sigue permanente o que sigue muy fuerte, ahora viene como que esa herencia emocional o esa herencia del papá pues trasciende hacia el nietecito al momento de que nosotros le ponemos el nombre o lo concebimos con alguna intención que es de suplir. Entonces es cuando empezamos otra vez como la cadenita. Viene el niño con ciertas parecidos al del abuelito, empieza con ciertos accidentes y la mamá no se explica por qué este niño viene con tanto problema cuando debería de ser como un regalo, ¿no? Este niño ocasionó muchos problemas, mi embarazo fue muy fuerte, muy fatal, estuve a punto de perderlo, desde que lo tengo el niño tiene muchos accidentes, etcétera. Nació bajo de peso. Exactamente, no habla, niño no triste, platica, llora es muy mucho. callado, es sonámbulo, platica solo, tiene amigos imaginarios. Son un montón de cosas que vienen acarreados tan solo por nuestro deseo de suplir a esa persona que pues falleció. Y pasa el tiempo y el niño crece y probablemente puede ser que no muera, pero por desgracia toda su vida sufra de accidentes y es una vida muy infeliz. De hecho, el niño no le gusta festejar muchas veces su cumpleaños, vive solitario, es un niño a lo mejor con tendencia a subir de peso, porque una de las características pues es el sobrepeso, puede tener algún tipo de diabetes, etcétera. Son muchas características de un yacente. Y él tiene un hijo y se sigue con esa misma situación. Y es entonces cuando alguien ya no puede cargar con esa historia que decide hacer una búsqueda y decir, ¿por qué estoy cargando con esto? ¿Por qué me pasa todo esto que me pasa? Y es cuando nos lleva a buscar pues esa situación tan trágica de nuestro árbol. Entonces hay que aceptar la muerte. Sí, hay que aceptar la muerte y también honrar a esa persona que ya no está. Y yo creo que aquí en esta parte de lo que es honras? México, explícale a la gente que nos sigue ¿cómo puedes hacer para honrar? Bueno, aquí en México hacen un altar, ¿no? Y en ese altar ponen fotos y ponen cosas que a la persona le gustaba. O sea, recuerda. Es un altar dentro de la casa, se pone. Un altar con 7 niveles, se ponen velas, se pone su agua para lavar las manos, sal y otros simbolismos. Su comida favorita. Su comida favorita, que es lo que hace recordar. Si fumaba un cigarrito, ¿no? Si tomaba tequila, un caballito, un vasito de tequila. Sí, también todo lo que le gustara se va a poner en este altar y es una manera de no olvidarlos. Cada año, ¿no? Se hace. Pero y también, se deja ahí un tiempo. Digo, yo para la gente que vive en otros países, ¿no? Se deja ahí un tiempo y luego ¿no? te lo comes. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, se come. Ah, no sabía. Pues sí, no importa que dejes la comida y sí sirve la comida, sí sirve. Pero te la comes después de que él llega y ya él se alimenta de, supuestamente pues en este simbolismo, se alimenta de los alimentos y después la familia reparte, ¿no? Reparte y conviven y platican historias y los recuerdan cosas positivas. Sí, esto sería cada año, pero ¿cómo puedes honrar a una persona? Por ejemplo, recordando y diciendo, si estuviera aquí, esta persona le gustaría que yo estuviera feliz o que yo estuviera bien. Claro. Otra sería tener una foto de la persona que falleció en tu casa, pero hay que revisar cómo la tienes, ¿no? Sí. Porque si hay gente que, por ejemplo, murió alguien y tiene las cenizas ahí de su ancestro por años. Está prohibido por la ley. Por la ley no puedes tener nada de esto en tu casa. Sí, pero hablamos energéticamente, pues ¿qué puede simbolizar? Sí, también energéticamente. Porque habrá en otros países que no está prohibido. Que no puedes soltar, ¿no? Que no puedes soltar, que te cuesta trabajo.
Exactamente, y energéticamente no se hace esa liberación. Entonces es importante hacer un duelo, llegar a la aceptación de la pérdida y después honrarlo, pero acuérdense, lo más importante entonces es lo que yo digo, la intención, ¿no? Si tú tienes ahí la foto y es para llorar, para estarte comentando y diciéndote que no debió de haber muerto porque según tú crees que no era su momento, discúlpame, si murió era su momento. Y Susan Powell lo decía ayer en el bioreprograma que tuvimos ayer. Susan Powell dice que tenemos 10 oportunidades para morir en nuestras vidas y tú eliges una. Y en esa es la que te vas. ¿En qué va a pasar? ¿Qué va basado en que te quieras ir o no? Tu tristeza, tu alegría, etcétera, ¿no? Que tanto tu vida tienes un sentido, etcétera. Pero yo digo que si se va, hay que rendirnos ante la verdad y el resultado. Si la persona ya no está es porque ya era su momento de irse. Y lo que nos toca es aceptarlo. Claro que en nuestro mapa, pues la gente que muere sufre, no está bien, murió, sufrió, a dónde se fue, ya no va a estar conmigo, ya no va a ser feliz porque no está aquí. Pues eso, hablamos que detrás de eso hay obviamente egoísmo, de querer creer que la persona estando con nosotros es lo mejor para mí, para él, y la realidad es que no es así. A lo mejor esta persona, como dices tú, está descansando, está feliz, se liberó de muchas cosas, que de hecho hay testimonios de gente que se han partido, se han muerto por momentos, y dicen, argumentan que sienten una paz inigualable, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, hay que honrarlo, a lo mejor una foto colgada en nuestra casa, pero con esa intención de recordar lo bonito y de aceptar que su tiempo terminó. Su decisión. Así Y es. también platicarle a la familia acerca de, porque a veces como que se muere y pues ya, o sea, no más el recuerdo mío, pero pues también es bonito platicar, mira, esta persona fue... Y cuando hay muertos eso. trágicos, también no guardar el secreto, Sí. que muchas veces hay suicidios Homicidios también. sí, que no digan nada, que me da pena, que se quitó la vida, lo que sea. Eso es básico. O bien, por También de ejemplo, los abortos también que se esconden, también trascienden y pueden traer tristezas, y personas depresivas con ganas de desvivirse, por no decir una palabra que ya dije varias, pero no estarla repitiendo. Y bueno, en fin, sí es bien, es complicado, pero sí se puede sanar liberando, hablando, no guardando secretos, etcétera. Así es. Además que es como no se han ido, ¿verdad? También esa parte tenerla presente porque podemos recordarlos y en ese recuerdo para mí, para mi cerebro también, la persona se encuentra aquí. Entonces puedo seguir con ellos. Si quiero volver a platicar, puedo volver a platicar. Si quiero sentirlo, pues lo abrazo algo que recuerda a esta persona. O sea, no perder el contacto. Como nos has dicho muchas veces, es como si se fuera de vacaciones. Se fue a otro lado, pero al final todos vamos a estar juntos, en nuestro tiempo y en nuestro momento. Sí, es como si se adelantaran a un viaje de vacaciones y yo ya tengo el boleto, nomás no sé cuándo voy a partir, ¿no? Y si ya existen estas depresiones, estos duelos, ¿cómo podemos salir de ellos, Denise? Pues o sea, sí. personas depresivas derivados de estos duelos no hechos y de estos eventos no aceptados. Pues precisamente eso, comenzar a hacer duelos. Podemos hacer duelos simbólicos. Primeramente, pues es sacar la emoción que es llorar, aceptar que me duele, que ya no estás, y pasar todo ese proceso porque... Sino que hay gente que se prohíben llorar, sí, Denise, que no se da permiso. O sea, pasa el funeral, la vida sigue. Y seguimos y hacemos, y en algún momento es cuando vienen las repercusiones a no sacar esa emoción. Sí, la tristeza, yo se los digo con conocimiento de causas, ¿verdad? Se acumula, ¿eh? Sí. O sea, no porque no llores hoy, quiere decir que ya la libraste. Ya O se sea, acabó. en un golpe más adelante, por En no otra haber llorado, pérdida en que otra tienes. pérdida, se puede multiplicar por 2 Sí. o por 3, porque hay lágrimas no derramadas que reprimiste, ¿no? Exactamente, pues mira, lo ideal son las cartas de duelo. Obviamente pues es ir a terapia para trabajar ese duelo. Hay muchos, ¿cómo se llama la ¿Herramientas? terapia? Tanatología. La tanatología, o sea, lo que sea que contribuya a esa situación,
Pero pues antes, o sea, mientras estás pasando por eso, darte un tiempo, porque como te digo, hay personas que pasan por esa etapa, inmediatamente seguir en la escuela, en trabajo, seguir las actividades, y pues lo ideal es como que dar un tiempo a asimilar pues esa pérdida, pues para que poco a poco pues vaya disminuyendo, y además pues hablar, o sea, siempre el acompañamiento, el estar cerca de las personas que amas, no alejarte, no vivirlo pues como siempre, ¿no? En soledad. Es una buena, o sea, algo bueno para evitar la depresión, o en algún momento caer en algún mal físico por no haber gestionado esa emoción, esa tristeza. Sí, pues si estás en este proceso de ya, pues ya te vas a ir a ese otro lugar, tal vez tienes tiempo todavía para despedirte, para arreglar las cosas, para vivir este proceso. Es algo inevitable, es algo que todos vamos a ir para allá. A lo mejor sí lo saben y tienen tiempo, pues vivir su duelo desde antes, y pues cuando sea ese momento tal vez quedar con la conciencia tranquila, limpia también, hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Y por qué esperarnos a que sea ese momento? ¿Por qué no hacerlo desde ya? O sea, ¿por qué no estar bien con los demás? ¿Por qué no, si tienes algo que decirlo? Si es algo que lastima, haz una carta y quémala o destrúyela. Si tienes que decirle a alguien que lo amas, que abrazarlo, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Quién sabe qué va a pasar mañana, verdad? No tenemos garantía de lo que va a pasar mañana. Así es. Bueno, pues podemos dar por cerrado este tema. Creo que abordamos lo más común y lo importante que es poder saber cómo murieron nuestros ancestros, y sobre todo cómo se vivió alrededor, si fue aceptado o no, y cómo liberarnos cuando ya hay depresiones o temas de síndromes del fantasma, que lo hemos hablado bastante, y cómo podemos liberarlo de ellos. Claro. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Denise. Gracias a ti. Gracias, María. Con amor y sin apego al resultado, nos vemos en el siguiente Sanar. Cuídense.